La declaración arrogante burlona, cargada de sarcasmo cruel, desdén absoluto, menosprecio total, clasismo descarado, resonó estruendosamente a través del espacio elegante, sofisticado, exclusivo de sala de conciertos prestigiosa, reconocida internacionalmente, Palacio de Bellas Artes, sala principal, establecimiento legendario absolutamente icónico ubicado estratégicamente en centro histórico de Ciudad de México, específicamente en Avenida Juárez esquina, con eje central Lázaro Cárdenas, sala extraordinaria, impresionante con capacidad oficial para 1.800 personas, sentadas cómodamente, considerada, ampliamente universalmente reconocida como una de salas de concierto acústicamente más perfectas, técnicamente superiores, arquitectónicamente más bellas de América Latina entera, donde únicamente artistas músicos de más alto calibre, nivel mundial internacional, eran invitados cordialmente a presentarse, a actuar, con precios de boletos oscilando dramáticamente entre 1.000 pesos hasta 15.000 pesos por asiento individual, dependiendo de ubicación, de prestigio de artista, presentándose maestro de ceremonia, conductor, director artístico orgulloso, maestro Eduardo Vega Santillana, de 52 años cumplidos, pianista virtuoso, reconocido conductor de orquesta sinfónica, respetado internacionalmente, considerado ampliamente universalmente como uno de músicos clásicos más extraordinariamente talentosos, prestigiosos, respetados, admirados de México entero. Si logras conseguir tocar, ejecutar, interpretar pieza musical, cualquier pieza, composición que sea objetivamente mejor, más técnicamente perfecta, más emocionalmente profunda, más artísticamente superior, más musicalmente sublime, que mis interpretaciones galardonadas, premiadas internacionalmente, te doy, entrego, transfiero mi fortuna completa, entera, patrimonio personal total, valuado, profesionalmente, conservadoramente en 200 millones de pesos mexicanos, te hago, nombro, heredero único, absoluto de propiedades múltiples, residencias, automóviles, de colección extraordinaria, de instrumentos musicales antiguos valiosos. Entonces adelante, simple vagabundo sucio, apestoso, sin hogar, sin educación musical formal universitaria, sin entrenamiento riguroso, conservatorio, muéstrame, demuéstranos a absolutamente todos presentes tu supuesto talento musical imaginario, ficticio, aunque obviamente, claramente, evidentemente para absolutamente todos. Aquí eres indigente, apestoso, mugroso, que probablemente nunca jamás ha tocado instrumento musical apropiadamente en vida entera, miserable. Entonces promesa es completamente, totalmente segura, sin absolutamente ningún riesgo real para mí, porque jamás, nunca, en eternidad ni en 1000 años lograrás tocar, ejecutar apropiadamente, profesionalmente. Entonces promesa es puramente simbólica, retórica, diseñada específicamente, intencionalmente para demostrar, probar públicamente, dramáticamente, espectacularmente, punto fundamental importante de que personas de tu clase social baja, tu nivel de indigencia absoluta, no tienen absolutamente ninguna cultura, ningún refinamiento, ninguna sofisticación, ninguna sensibilidad artística, ninguna capacidad intelectual para apreciar, mucho menos para ejecutar música clásica extraordinariamente sofisticada, compleja. Entonces, cuando fracases patéticamente, miserablemente, vergonzosamente, todos, absolutamente todos presentes, veremos confirmado, validado que vagabundos inútiles, despreciables como tú, no sirven absolutamente para nada útil, productivo, excepto mendigar limosnas patéticamente en esquinas sucias. Las palabras salieron venenosas, crueles, deliberadamente hirientes, calculadas, diseñadas específicamente, intencionalmente, meticulosamente para humillar públicamente, espectacularmente, degradar dignidad humana básica, fundamental, de boca arrogante, prepotente, insoportable, de maestro Eduardo Vega Santillana, hombre extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, desagradable, narcisista, clasista, elitista, de 52 años cumplidos, músico, celebridad reconocida, conductor respetado, propietario exitoso, próspero, con patrimonio neto personal total estimado conservadoramente de aproximadamente 200 millones de pesos, quien había desarrollado, cultivado durante vida entera, completamente privilegiada, mimada, actitud profundamente arraigada, inmovible, inquebrantable, de superioridad clasista absoluta, total, despreciando consistentemente, rutinariamente, habitualmente personas sin hogar, personas viviendo en calle, considerándolas literal basura humana, desechable, indigna de existir en sociedad civilizada, refinada. Era noche fría, despejada, de martes de diciembre de 2025, específicamente martes 2 de diciembre, aproximadamente 8:30 p.m. exactamente, según múltiples relojes digitales precisos montados en paredes múltiples del palacio durante evento especial extraordinario de gala benéfica anual tradicional, cuando aproximadamente 500 a 600 personas extraordinariamente adineradas, exitosas, empresarios multimillonarios, celebridades nacionales, internacionales, políticos de alto nivel, filántropos generosos, coleccionistas de arte, estaban reunidas, congregadas, elegantemente vestidas en Palacio de Bellas Artes, sala principal para concierto benéfico tradicional anual,
recaudando fondos substanciales para mantenimiento operación de Orquesta Sinfónica Nacional durante situación extraordinaria, inusual, dramática, poco común, donde maestro Eduardo, extremadamente arrogante, confiado, había encontrado, localizado, notado personas sin hogar mendigando humildemente, tímidamente afuera, directamente en entrada principal del palacio icónico, lo había abordado, confrontado con propuesta cruel, lo había traído, transportado forzadamente, casi arrastrando literalmente, físicamente dentro del palacio elegante para realizar, ejecutar experimento social cruel, fascinante, entretenido, según había descrito, explicado sarcásticamente, burlonamente, asistentes presentes para demostrar, probar públicamente, dramáticamente, espectacularmente que vagabundos sucios no tienen absolutamente ninguna sensibilidad musical, ninguna capacidad artística, humillación pública, deliberada, calculada, diseñada específicamente para entretenimiento perverso de élite adinerada, asistente para validar ego, inflado, desmedido. Palacio de Bellas Artes, sala principal, era espacio arquitectónico extraordinario, absolutamente impresionante, impecable, edificio legendario, icónico, combinando estilos Art Nouveau, Art Deco, terminado, completado finalmente en 1934 después de 30 años, construcción interrumpida, sala principal extraordinaria, con capacidad oficial para 1.800 personas cómodamente, butacas elegantes de terciopelo rojo profundo, escenario enorme, amplio, espacioso, con piano de cola Steinway. Model D extraordinario, valuado profesionalmente, conservadoramente en 3 millones de pesos, acústica perfecta, impecable, diseñada meticulosamente por arquitectos, ingenieros acústicos legendarios, decoración espectacular, impresionante, con murales extraordinarios de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, artistas legendarios, cortina extraordinaria de cristal Tiffany, diseñada, fabricada en Nueva York, vitrales extraordinarios, multicolores, iluminación elegante de candelabros múltiples, baccarat franceses de cristal genuino, ambiente completo, diseñado arquitectónicamente, específicamente, meticulosamente, para presentaciones musicales teatrales de más alto nivel mundial máximo posible. En centro exacto de escenario amplio, iluminado dramáticamente, estaba piano de cola Steinway, Model D magnífico, extraordinario, donde maestro Eduardo estaba parado, posicionado arrogantemente, confiadamente vestido, equipado impecablemente en smoking extraordinariamente caro, Armani de 3 piezas de 80.000 pesos, camisa blanca inmaculada almidonada profesionalmente, corbatín elegante de seda italiana, Ferragamo, zapatos Oxford de cuero genuino Church, hechos a mano en Inglaterra, luciendo ostentosamente, físico saludable, bien cuidado, meticulosamente, de músico profesional exitoso, viviendo lujosamente, estatura de unos 75 centímetros, peso sólido de 78 kilogramos, cabello gris plateado perfectamente peinado hacia atrás con gel styling caro, manos extraordinariamente cuidadas, protegidas, meticulosamente, con uñas cortas apropiadas, perfectas para tocar piano, imagen perfecta, completa de músico, celebridad, extraordinariamente exitoso, próspero, quien había estudiado, entrenado formalmente, rigurosamente durante años, décadas en Juilliard School en Nueva York, programa más prestigioso selectivo del mundo, había trabajado, colaborado profesionalmente con directores de orquesta legendarios, reconocidos mundialmente, Leonard Bernstein, Gustavo Dudamel, había ganado, conquistado múltiples premios internacionales prestigiosos, incluyendo Premio Nacional de Artes, poseía, dominaba técnica pianística sólida, fundamental, interpretación musical profunda, sofisticada, persona específica, quien era target objetivo deliberado de experimento cruel de humillación pública, diseñada maliciosamente, calculadamente, de maestro Eduardo, quien había sido traído, transportado forzadamente, casi arrastrando literalmente, físicamente desde entrada principal del palacio, quien estaba parado, posicionado tímidamente, avergonzadamente, mortificadamente en escenario elegante, iluminado completamente, totalmente fuera de lugar, sintiendo agudamente, dolorosamente, contraste dramático chocante entre apariencia propia deplorable y ambiente extraordinariamente lujoso, sofisticado, circundante, con apariencia física externa que comunicaba, transmitía inequívocamente, inmediatamente a observadores superficiales, años, décadas de vivir, subsistir, sobrevivir en calle, estatura mediana de unos 72 centímetros, complexión extremadamente delgada, aparentemente frágil, débil de persona, sufriendo, experimentando malnutrición crónica severa prolongada, rostro curtido, envejecido prematuramente, dramáticamente por años, décadas, viviendo expuesto directamente en calle, bajo sol intenso, bajo lluvia, bajo frío nocturno, con arrugas profundas marcadas, surcos pronunciados, piel bronceada, oscurecida, manchada, cabello largo, sucio, grasoso, despeinado, completamente enredado, barba larga, descuidada, irregular, sucia, gris prematuramente, vestido cubierto en ropa absolutamente deplorable, destrozada, saco rasgado de lana originalmente negro, ahora gris, sucio con agujeros múltiples, pantalón de mezclilla sucio, manchado permanentemente, zapatos deportivos completamente destruidos, desgastados, apariencia completa que sugería debilidad, vulnerabilidad. Era precisamente, exactamente maestro Antonio Cervantes Aguirre, hombre genuinamente humilde, extremadamente inteligente, extraordinariamente talentoso musicalmente, de 47 años cumplidos,
quien había vivido, subsistido, sobrevivido en calle como persona sin hogar durante exactamente 2 años completos consecutivos desde año 2023, después de serie devastadora, catastrófica de tragedias personales, pérdidas familiares que habían destruido, demolido completamente, totalmente vida previamente exitosa, próspera, satisfactoria, lo que absolutamente... Nadie, ninguna persona, ni una sola alma en sala completa. Esa noche martes fría. Sabía, sospechaba, anticipaba, imaginaba, ni remotamente consideraba posible, incluyendo específicamente crítico maestro Eduardo, arrogante confiado, quien estaba humillando públicamente, cruelmente, más absolutamente todos 500, 600 personas adineradas, elegantemente vestidas, asistentes, observando expectantes, era que maestro Antonio Cervantes Aguirre no era simplemente ni remotamente vagabundo común, sin educación, sin habilidades, como apariencia externa deplorable, sucia, sugería superficialmente, engañosamente, sino era pianista virtuoso, extraordinariamente talentoso, excepcionalmente calificado, altamente experimentado, con entrenamiento formal, extensivo, riguroso, sistemático, quien había estudiado, entrenado intensivamente, rigurosamente durante años, décadas en Conservatorio Nacional de Música de México, institución prestigiosa, entonces posteriormente, subsecuentemente en Curtis Institute of Music en Filadelfia, Pensilvania, una de escuelas conservatorios de música clásica más prestigiosas, selectivas, respetadas, reconocidas del mundo entero, donde solamente, únicamente estudiantes más extraordinariamente talentosos, brillantes, prometedores, musicalmente dotados eran admitidos, aceptados anualmente, después de audiciones extraordinariamente competitivas, rigurosas, selectivas, quien había trabajado, laborado posteriormente, subsecuentemente, como pianista concertista profesional, reconocido durante 20 años completos consecutivos, presentándose, actuando regularmente en salas de concierto más importantes, prestigiosas del mundo, incluyendo específicamente Carnegie Hall, en Nueva York, Lincoln Center, también en Nueva York Wigmore Hall, en Londres Royal Albert Hall, también en Londres Musikverein, en Viena Concertgebouw, en Ámsterdam, quien había ganado, conquistado múltiples competencias, concursos internacionales prestigiosos de piano, incluyendo específicamente crítico concurso internacional de piano Van Cliburn, considerado uno de competencias más prestigiosas, difíciles del mundo, ganando medalla de plata, extraordinaria, logro monumental, quien había sido considerado, reconocido, respetado ampliamente como uno de pianistas mexicanos más extraordinariamente talentosos, prometedores, brillantes de su generación entera, con carrera internacional brillante, prácticamente garantizada, antes de que tragedias personales devastadoras destruyeran, demolieran completamente carrera, vida. Historia compleja, trágica, fascinante, conmovedora de Antonio, de cómo exactamente había transformado, transitado, caído, descendido de pianista concertista extraordinariamente exitoso, respetado, admirado internacionalmente, bien remunerado, generosamente viviendo cómodamente, lujosamente, a personas sin hogar, viviendo literalmente, subsistiendo, sobreviviendo en calle, durmiendo en banquetas, en parques, comiendo de basura, mendigando limosnas para sobrevivir. Era narrativa absolutamente desgarradora, emotiva, profundamente triste, de tragedia personal devastadora, de pérdida familiar catastrófica, de adicción destructiva, debilitante, de colapso mental emocional, de resiliencia extraordinaria, notable, admirable, de espíritu humano indomable que persiste a pesar de circunstancias devastadoras, adversas. Antonio había nacido, llegado al mundo en año 1978 en familia musical modesta de clase media trabajadora de Guadalajara, Jalisco, México, hijo único, adorado de profesor de música, padre trabajando, enseñando en escuela secundaria pública, más violinista aficionada, talentosa, madre tocando en orquesta comunitaria local, familia que vivía modestamente, cómodamente en casa pequeña de 2 recámaras, valorando profundamente educación, cultura, desarrollo intelectual, artístico. Había demostrado, manifestado desde infancia, más temprana edad de 5 o 6 años, talento musical excepcional, extraordinario, aparentemente innato, prodigioso, iniciando lecciones formales de piano a edad extraordinariamente temprana de 5 años, con profesor particular local, progresando extraordinariamente rápido, sorprendentemente ejecutando piezas complejas de Mozart, Beethoven a edad de 8 años, cuando mayoría de niños apenas dominaban escalas básicas. Había estudiado entonces durante adolescencia completa. Licenciatura en Interpretación Musical Piano en Conservatorio Nacional de Música de México, institución prestigiosa, respetada, graduando exitosamente con mención honorífica, máxima distinción especial en año 2000, siendo reconocido, celebrado como uno de estudiantes pianistas más extraordinariamente talentosos, brillantes, prometedores de generación entera. Había aplicado, solicitado entonces, audicionado a programas competitivos múltiples de maestría en piano, en instituciones prestigiosas internacionales, específicamente Curtis Institute of Music en Filadelfia, Juilliard School, en Nueva York, Manhattan School of Music, New England. Conservatorio había conquistado beca completa total para Curtis Institute, programa extraordinariamente selectivo,
prestigioso que admitía solamente únicamente 15 pianistas extraordinariamente talentosos anualmente de literalmente miles de aplicantes audicionantes internacionales de docenas de países. Había estudiado entrenado intensivamente, rigurosamente, sistemáticamente, bajo tutela, supervisión directa de Leon Fleischer, pianista legendario absoluto, considerado uno de pedagogos más importantes e influyentes del siglo XX. Había completado programa exitosamente en año 2000, con distinción máxima, especial reconocimiento extraordinario, especializándose específicamente en repertorio romántico complejo de Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Brahms. Había desarrollado carrera internacional impresionante, extraordinaria durante 15 años completos consecutivos de 2004 hasta 2000. Importantes, prestigiosas del mundo, con orquestas sinfónicas más respetadas, reconocidas, grabando álbumes múltiples para Deutsche Grammophon, sello discográfico más prestigioso del mundo, conquistando competencias, concursos internacionales múltiples, siendo reconocido, respetado, admirado ampliamente como intérprete excepcional, extraordinario de Chopin, específicamente crítico. Había conquistado medalla de plata codiciada en concurso internacional de piano Van Cliburn en Fort Worth, Texas en año 2009, uno de logros más prestigiosos, importantes, significativos posibles para pianista joven emergente, competencia extraordinariamente difícil donde solamente mejores pianistas jóvenes del mundo entero competían. Había presentado concierto debut extraordinario en Carnegie Hall en 2000, recibiendo críticas excepcionales entusiastas de New York Times. Había grabado álbum completo dedicado exclusivamente a obras de Chopin, recibiendo reconocimiento internacional crítico extraordinario. Había sido invitado regularmente a festivales de música importantes, Verbier Festival, Aspen Music Festival, Ravinia Festival, donde solamente artistas de más alto calibre eran invitados. Vida profesional extraordinariamente exitosa, satisfactoria, personal profundamente feliz, significativa. Había comenzado a colapsar, desmoronarse, deteriorarse, dramática, devastadora, catastrófica, irreversiblemente en años, con quien había estado casado felizmente durante 15 años maravillosos, más hijo único adorado. Diego, de solamente 12 años, inocente, habían sido asesinados brutalmente, horriblemente, en asalto violento devastador, en casa familiar en Colonia Polanco, Ciudad de México, cuando habían regresado tarde en noche de concierto sinfónico. Asaltantes armados habían entrado forzadamente a casa buscando dinero, joyas. Cuando María Diego habían resistido, intentado defenderse, habían sido disparados, matados instantáneamente. Antonio había estado viajando, presentándose en Europa en ese momento específico, en gira de conciertos en Alemania, Francia. No había estado presente en casa para protegerlos, defender. Culpa devastadora, abrumadora, insoportable, había consumido completamente desde el momento en que había recibido llamada telefónica horrible de policía informando de tragedia. Había caído hundido durante días, semanas, meses siguientes en depresión clínica severa, profunda y absolutamente incapacitante, debilitante. Había cultivado rápidamente adicción severa, destructiva a alcohol, a medicamentos ansiolíticos, benzodiazepinas para adormecer, anestesiar, dolor emocional absolutamente insoportable, constante de pérdida de familia entera. Había perdido completamente, totalmente capacidad de presentarse, actuar profesionalmente, de practicar, de concentrarse mentalmente en música que previamente había sido fuente principal de alegría, de significado, de identidad. Había cancelado todos conciertos programados futuros durante meses. Había perdido representación de agente importante, quien no podía continuar trabajando con artista no confiable, incapaz de cumplir compromisos. Había consumido rápidamente todos ahorros económicos acumulados laboriosamente durante años, décadas de carrera exitosa en tratamientos psiquiátricos múltiples, costosos, que habían sido largamente inefectivos, insuficientes, inadecuados. Había perdido entonces casa familiar en Polanco por no poder pagar hipoteca mensual durante 6 meses consecutivos, por haber gastado todo ingreso en alcohol, en medicamentos. Había descendido en indigencia absoluta total. Había comenzado a vivir, subsistir, literalmente sobrevivir en calle desde año 2000, inicialmente en parques públicos Chapultepec, entonces eventualmente en banquetas bajo puentes vehiculares, en entradas de edificios abandonados, mendigando humildemente, tímidamente, limosnas pequeñas para comprar comida básica mínima, más importante, para comprar alcohol que necesitaba desesperadamente para funcionar, para evitar síntomas severos de abstinencia. Pero durante último año, específicamente desde diciembre 2024, exactamente año completo antes de encuentro transformador providencial con maestro Eduardo Antonio, había conseguido finalmente, con ayuda crucial, fundamental, salvadora, de programa gratuito de rehabilitación de alcoholismo, basado en metodología de Alcohólicos Anónimos, OEA, operando, funcionando en iglesia local en Colonia, doctores proporcionando, facilitando reuniones diarias, grupos de apoyo mutuo, patrocinio individual, dejar, abandonar completamente, totalmente alcohol. Había estado sobrio, limpio completamente durante año completo entero, sin beber ni una sola gota de alcohol, logro extraordinario, monumental, considerando severidad de adicción previa, considerando trauma profundo no resuelto. Había comenzado lenta, gradualmente, reconstruir, recuperar deseo fundamental básico de vivir, de continuar, de encontrar propósito nuevamente.
había comenzado a recordar nostálgicamente, melancólicamente música piano como posible fuente potencial de consuelo, de sanación emocional, de conexión con identidad perdida, aunque no había tocado piano apropiadamente durante años completos desde tragedia. Esa noche martes fría específica, cuando maestro Eduardo, arrogante, cruel, insensible, había pronunciado, declarado, gritado, desafío humillante, público ofensivo, Antonio había escuchado sin responder, reaccionar inicialmente. Verbalmente había sentido, experimentado instantáneamente vergüenza, profunda, intensa humillación, ardiente, dolorosa de ser señalado, seleccionado públicamente, espectacularmente frente a 500, 600 personas elegantemente vestidas, adineradas, exitosas, siendo burlado, menospreciado cruelmente, clasistamente, pero había sentido, experimentado también, simultáneamente, paralelamente, algo más profundo, fundamental, chispa súbita de identidad como músico, como pianista, como artista, que circunstancias devastadoras, trauma, pérdida, adicción, habían intentado destruir, obliterar, pero que persistía, permanecía fundamental, indestructiblemente en núcleo de ser, esperando pacientemente oportunidad de manifestarse, expresarse nuevamente, impulso súbito, poderoso, irresistible de vindicar, defender dignidad propia, de demostrar, probar públicamente, dramáticamente, que era más, infinitamente más que apariencia externa deplorable sugería. Había dicho, pronunciado entonces con voz tranquila, firme, controlada, sin temblor, sin vacilación, en español, educado, refinado, articulado, sorprendiendo atónito a maestro Eduardo, más audiencia completa. Acepto desafío completamente, tocaré, ejecutaré, interpretaré pieza musical extraordinaria que demostrará, probará sin ninguna duda que música verdadera, genuina, trasciende completamente, totalmente circunstancias externas, temporales. Voz que, aunque humilde, modesta, tranquila, conservaba, mantenía dicción clara, precisa, articulada, perfecta, de persona con educación musical formal, universitaria, extensa, con años, décadas de entrenamiento profesional riguroso. Maestro Eduardo había respondido, reaccionado burlonamente, sarcásticamente, despectivamente, confiadamente, arrogantemente. Perfecto, excelente, adelante, vagabundo mugroso, demuéstranos tu supuesto talento musical imaginario. Tienes esta oportunidad única, extraordinaria, de tocar, ejecutar en piano Steinway más fino, extraordinario, que probablemente nunca jamás has visto ni tocado en vida entera, miserable. Yo tocaré, ejecutaré también primero. Entonces audiencia distinguida juzgará, evaluará quién interpretó, ejecutó mejor, más musicalmente. Había anunciado, proclamado entonces dramáticamente que él tocaría, ejecutaría primero para establecer estándar apropiado de excelencia musical profesional. Había caminado entonces confiadamente, arrogantemente a piano Steinway, Model D magnífico, extraordinario, valuado en 3 millones, se había sentado con postura perfecta, profesional, automática, había ajustado banco, altura apropiada, había ejecutado, interpretado ballet de No. 1 en G menor op. 23 de Frédéric Chopin, pieza extraordinariamente difícil, técnicamente exigente, requiriendo virtuosismo considerable. Había tocado, ejecutado competentemente, correctamente, apropiadamente, con técnica pianística sólida, fundamental, dedos moviéndose rápidamente sobre teclas, ejecutando pasajes difíciles, apropiadamente dinámicas, apropiadas, pedal incorrecto pero con interpretación musical, algo mecánica, rígida, faltándole profundidad emocional, verdadera, genuina, sensibilidad poética sublime que distingue, interpretación meramente técnica de interpretación, verdaderamente artística, trascendente, audiencia elegante. Había aplaudido cortésmente, apropiadamente, educadamente durante aproximadamente 30 segundos. Antonio había caminado entonces, lenta, dignamente, serenamente a piano Steinway magnífico, extraordinario. Había observado, contemplado instrumento extraordinario, con reverencia profunda, genuina, admiración profunda, reconociendo inmediatamente calidad excepcional. Había tocado delicadamente, suavemente teclas múltiples, sintiendo, percibiendo familiaridad, reconfortante, profunda, peso apropiado de teclas, respuesta sensible de acción mecánica. Había cerrado ojos momentáneamente, brevemente, recordando, reviviendo años, décadas enteras de práctica intensiva diaria, de presentaciones en salas importantes, Carnegie Hall, Lincoln Center, de momentos sublimes de conexión profunda, trascendente con música de identidad fundamental. Como pianista, como artista, se había sentado entonces en banco, ajustándolo ligeramente con postura perfecta, automática, natural de pianista profesional, entrenado durante literalmente décadas, manos posicionadas, apropiadamente, perfectamente sobre teclas blancas, negras, respirando profundamente, preparándose mentalmente, emocionalmente. Había decidido, determinado, tocar, ejecutar, interpretar Ballade No. 4 en F menor op. 52 de Frédéric Chopin, obra maestra absoluta, indiscutible, considerada ampliamente, universalmente por pianistas profesionales, críticos musicales, como una de piezas, composiciones más extraordinariamente difíciles, técnicamente más profundas, emocionalmente más complejas, estructuralmente del repertorio pianístico completo entero,
pieza que había tocado, ejecutado, interpretado literalmente cientos, absolutamente cientos de veces durante carrera profesional, larga, exitosa en salas de concierto importantes, en competencias internacionales, en grabaciones de estudio, pero que demandaba no solamente únicamente técnica pianística perfecta e impecable, sino también adicionalmente madurez emocional profunda, interpretación poética sublime, sensibilidad artística extraordinaria para ejecutar, interpretar apropiadamente, dignamente, comunicando narrativa dramática compleja de pieza magistralmente. Había comenzado entonces ejecutar primeras notas delicadas, suaves, misteriosas, de introducción lenta, contemplativa y transformación. Había sido instantánea, absoluta, completa. Sala entera completa con 500, 600 personas elegantemente vestidas. Había quedado inmediatamente, instantáneamente hipnotizada, cautivada, fascinada, paralizada por sonido extraordinario, sublime. Emergiendo, fluyendo del piano Steinway, magnífico, técnica era absolutamente impecable, perfecta, irreprochable. Dedos volando literalmente sobre teclas blancas negras con precisión milimétrica. Velocidad extraordinaria, sorprendente, pero controlada completamente, totalmente. Escalas rápidas, complejas, eran perfectamente uniformes, cristalinas, claras, trinos ornamentales, eran brillantes, cristalinos, transparentes, octavas poderosas, eran resonantes, profundas, robustas, pero controladas sensiblemente, pasajes en pianísimo delicado, eran extraordinariamente suaves, etéreos, casi imperceptibles pero claramente audibles, articulados, pero más importante, crítico, fundamental, interpretación musical. Era profundamente emotiva, conmovedora, poética, sublime, comunicando, transmitiendo narrativa dramática, compleja de balade, perfectamente articulando claramente estructura formal, compleja de pieza, construyendo, desarrollando tensión dramática, gradualmente, progresivamente, meticulosamente, hasta clímax devastador, abrumador, entonces resolviéndose, disolviéndose en conclusión tranquila, serena, sublime, casi trascendental. Audiencia completa, entera. Había quedado absolutamente stunned, paralizada, petrificada, congelada durante interpretación extraordinaria de aproximadamente 12 minutos completos. No había habido absolutamente ningún sonido, ningún movimiento, ninguna distracción excepto música extraordinaria, sublime, llenando, ocupando sala acústicamente perfecta, resonando, vibrando en aire cuando nota final, última, había resonado, vibrado, desvanecido gradualmente en silencio. Había habido silencio absoluto, total, sepulcral en sala completa durante aproximadamente 3 a 4 segundos completos, enteros, que habían parecido sentido como eternidad, suspendida, tiempo congelado. Entonces súbitamente, dramáticamente, sala entera completa había erupcionado, explosionado en aplauso atronador, prolongado, entusiasta, standing ovation completa, total 500, 600 personas, parándose, levantándose simultáneamente, instantáneamente, aplaudiendo vigorosamente, gritando, exclamando bravo, bravísimo, extraordinario, sublime, virtuoso, múltiples personas llorando abiertamente, visiblemente conmovidas, profundamente, genuinamente, por belleza sublime, trascendente, de interpretación extraordinaria, por conexión emocional profunda establecida por música, por historia implícita, sugerida por contraste dramático entre apariencia externa deplorable de intérprete y nivel extraordinario de maestría artística demostrada, crítico musical prominente, respetado del periódico importante, forma, quien había estado presente asistiendo al evento, quien había escrito críticas musicales profesionales durante 40 años completos, quien había escuchado, presenciado literalmente miles de interpretaciones de obras clásicas en salas de concierto importantes mundialmente, había corrido inmediatamente, urgentemente a escenario después de interpretación extraordinaria, había abrazado efusivamente a Antonio con lágrimas visibles en ojos, había declarado, proclamado emocionadamente con voz quebrada: esa interpretación que acabamos de presenciar fue una de interpretaciones más extraordinarias, sublimes, conmovedoras, profundas de Valla de Nom. 4 de Chopin que he escuchado, presenciado en 40 años completos de crítica musical profesional, técnica absolutamente perfecta, impecable, irreprochable, pero más importante, crítico, interpretación musical profundamente emotiva, sublime, poética, trascendente, comunicando esencia profunda de obra magistralmente. ¿Quién es usted realmente, genuinamente? Por favor, dígame su historia completa. Voz temblando de emoción genuina, de asombro, de admiración profunda. Antonio había respondido, contestado humildemente, modestamente, sin arrogancia, sin presunción: mi nombre completo es Antonio Cervantes Aguirre. Estudié, entrené durante años en Conservatorio Nacional de Música de México, entonces posteriormente en Curtis Institute of Music, en Filadelfia, Pensilvania, bajo tutela directa de Leon Fleischer, maestro legendario. Fui pianista concertista profesional activo durante 20 años completos.
consecutivos presentándome actuando regularmente en salas importantes. Carnegie Hall en Nueva York, Lincoln Center, también en Nueva York Wigmore Hall, en Londres Royal Albert Hall, Musikverein en Viena. Conquisté medalla de plata codiciada en concurso internacional de piano Van Cliburn en Fort Worth, Texas. En año 2009 perdí trágicamente horriblemente familia completa, esposa amada María, hijo adorado Diego, en tragedia horrible devastadora. En año 2020 asalto violento en casa, caí un día en depresión clínica severa incapacitante en adicción destructiva a alcohol. Perdí absolutamente todo: carrera, casa, ahorros, dignidad, identidad. He subsistido en calle 2 años completos, pero llevo año completo sobrio, limpio, recuperando lentamente, gradualmente, gracias a programa de Alcohólicos Anónimos. Audiencia completa entera, había quedado permanecido silenciosa, absolutamente stunned, procesando, absorbiendo revelación extraordinaria, impactante, conmovedora. Entonces múltiples personas habían comenzado a acercarse, aproximarse rápidamente a Antonio, rodeando escenario, algunos llorando abiertamente, conmovidos profundamente por historia trágica, por resiliencia extraordinaria, demostrada, ofreciendo ayuda práctica, apoyo emocional, recursos diversos, algunos ofreciendo trabajo, oportunidades profesionales, otros ofreciendo donaciones monetarias directas generosas, otros simplemente expresando admiración profunda, respeto sincero por talento extraordinario, por espíritu indomable, por capacidad de preservar habilidades técnicas extraordinarias, intactas, perfectas, a pesar de años completos de adversidad extrema, devastadora. Crítico musical, había conversado, hablado, discutido extensamente, prolongadamente con Antonio. Durante aproximadamente 20 minutos completos, había verificado, confirmado historia mediante búsquedas rápidas en Internet, en archivos digitales de New York Times, de críticas de conciertos anteriores, de resultados de concurso Van Cliburn, absolutamente todo. Había sido confirmado, verificado, documentado, extensamente. Antonio efectivamente había sido pianista virtuoso, reconocido internacionalmente, respetado, con carrera extraordinaria, documentada, extensamente, fotográficamente, en videos, en grabaciones, en críticas, en programas de concierto, todo verificable, comprobable. Maestro Eduardo había quedado permanecido completamente, totalmente humillado, devastado emocionalmente, profesionalmente, públicamente. Había realizado, comprendido dolorosamente, agonizantemente, que había prometido, jurado, públicamente, solemnemente, frente a 500, 600 testigos respetables, transferir, entregar fortuna completa, patrimonio personal, valuado en 200 millones, había intentado, tratado desesperadamente, racionalizar, justificar, evadir, pero crítico musical prominente, más múltiples asistentes prominentes, influyentes, incluyendo políticos importantes, empresarios respetados, habían insistido, demandado firmemente, categóricamente, que cumpliera palabra dada, prometida públicamente, solemnemente, amenazando explícitamente con arruinar, destruir reputación profesional, nacional, internacional, completamente, irreparablemente, si no cumplía promesa pública vinculante, más amenazando con boicot profesional completo de comunidad musical mexicana internacional. Eduardo había quedado atrapado, acorralado, sin absolutamente ninguna salida, escape razonable, aceptable. Había consultado urgentemente con abogado personal, había negociado, discutido, finalmente, eventualmente, en lugar de transferir fortuna completa entera, 200 millones, obviamente excesivo, desproporcionado, ruinoso financieramente, había acordado, aceptado finalmente, reluctantemente, proporcionar, facilitar a Antonio múltiples compensaciones extraordinariamente generosas, substanciales, significativas. Apartamento lujoso, espacioso, de 3 recámaras completas en colonia exclusiva, Polanco, valuado en 8 millones de pesos, pagado completamente, totalmente, por 5 años completos consecutivos, 60 meses, incluyendo absolutamente todos servicios públicos, mantenimiento más piano de cola, Steinway, Model B extraordinario, valuado profesionalmente en 1.500.000 pesos para práctica personal diaria en apartamento más posición formal permanente. Prestigiosa como profesor principal de piano en Conservatorio Nacional de Música con salario extraordinariamente competitivo generoso de 150.000 pesos mensuales más beneficios completos integrales, seguro médico privado más fondos substanciales generosos para tratamiento psicológico psiquiátrico continuo profesional intensivo con psiquiatra psicólogo de primer nivel máximo prestigio pagado completamente totalmente por Eduardo personalmente más había donado contribuido generosamente 5 millones de pesos completos a programa de rehabilitación de alcoholismo basado en Alcohólicos Anónimos que había ayudado salvado literalmente vida de Antonio más había establecido creado beca anual permanente de 100.000 pesos anuales en nombre honor de Antonio específicamente para estudiantes pianistas extraordinariamente talentosos de familias de bajos recursos económicos insuficientes.
Historia extraordinaria, dramática, fascinante, inspiradora, conmovedora, universal de vagabundo que había interpretado, ejecutado Chopin perfectamente, impecablemente, sublimemente en Palacio de Bellas Artes, sala más prestigiosa de México, revelando sorprendentemente, inesperadamente ser ganador de medalla de plata de concursos internacional Van Cliburn, competencia más prestigiosa del mundo. Había circulado, diseminado, esparcido entonces rápidamente, viralmente, explosivamente a través de comunidad musical clásica profesional internacional, cerrada, altamente interconectada. Había sido cubierta, reportada extensamente, prominentemente, destacadamente por medios musicales importantes, prestigiosos, reconocidos mundialmente. Classical Music Magazine británica, Gramophone, revista legendaria, BBC Music International Pianist. Revista especializada, había sido compartida, diseminada, distribuida literalmente millones de veces en redes sociales múltiples: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, generando, provocando discusión extensa, profunda, apasionada, acalorada sobre múltiples temas universales relevantes, importantes. Adicción destructiva de alcohol, especialmente prevalente entre artistas, músicos profesionales trabajando bajo presión extrema, constante pérdida devastadora, trauma profundo, no resuelto. Clasismo arraigado, prevalente en sociedad mexicana, en comunidad musical, resiliencia extraordinaria, admirable de espíritu humano, indomable, posibilidad real, genuina, tangible de redención, de recuperación completa, de reconstrucción total de vida. Después de caída devastadora, catastrófica. Video completo extraordinario de interpretación sublime de Valladolid. 4 grabado, documentado por múltiples asistentes usando smartphones desde ángulos diversos. Había sido compilado, editado profesionalmente. Había sido publicado, subido en YouTube, con título sensacional, descriptivo, conmovedor. Ex ganador medalla plata Van Cliburn sin hogar interpreta Chopin Valladolid perfectamente en Palacio Bellas Artes, México. Historia conmovedora de redención. Había acumulado, alcanzado más de 20 millones de views, visualizaciones durante primer mes siguiente, subsecuente, generando, provocando literalmente cientos de miles de comentarios, reacciones mayormente, absolutamente, celebrando, elogiando, admirando talento extraordinario, resiliencia notable de Antonio, criticando, condenando, duramente, severamente, crueldad inicial, clasismo descarado de Eduardo, aunque reconociendo parcialmente eventual cumplimiento de compensaciones acordadas, discutiendo extensamente, profundamente, temas complejos universales de adicción, de pérdida, de trauma, de redención, recuperación, de esperanza. Antonio había sido completamente, totalmente transformado, elevado, rescatado literalmente por experiencia extraordinaria, providencial, por oportunidades resultantes inesperadas. Había aceptado grateful y humildemente posición formal permanente prestigiosa como profesor principal de piano en Conservatorio Nacional, inspirando, motivando estudiantes jóvenes talentosos, prometedores, compartiendo generosamente conocimiento técnico, expertise musical, acumulada durante décadas. Había usado, utilizado apartamento lujoso, proporcionado como base estable, segura, necesaria, fundamental para reconstruir completamente, totalmente vida, para establecer, crear rutina diaria, saludable, productiva, estructurada, levantándose temprano, desayunando apropiadamente, practicando piano diariamente, religiosamente. Había continuado, mantenido religiosamente tratamiento psicológico, psiquiátrico, profesional intensivo semanal, con psiquiatra de primer nivel pagado completamente por Eduardos. Había comenzado gradual, lenta, progresivamente, sanar emocionalmente, procesar apropiadamente, saludablemente trauma profundo, devastador de pérdidas catastróficas de familia entera mediante terapia intensiva, mediante medicación apropiada antidepresiva, mediante apoyo continuo de grupo. Hablas. Había regresado, retornado gradualmente, cautelosamente a presentaciones públicas profesionales, inicialmente en recitales pequeños íntimos, entonces eventualmente en salas importantes. Había grabado, producido, álbum nuevo extraordinario dedicado específicamente a memoria, honor de familia perdida, María Diego, colección de obras de Chopin, interpretadas sublimemente. Había inspirado, motivado a literalmente docenas de personas profesionales, músicos batallando, luchando con adicción, con pérdida, con duelo, compartiendo generosamente, abiertamente, vulnerablemente historia personal trágica, inspiradora en conferencias públicas motivacionales, en universidades, en conservatorios, en hospitales psiquiátricos, en centros de rehabilitación, proporcionando esperanza tangible, real, concreta de que recuperación completa, reconstrucción total de vida era genuinamente posible, realísticamente alcanzable. Años después, en año 2028, 3 años completos después de encuentro transformador providencial con maestro Eduardo Antonio, había regresado, retornado completamente, totalmente a carrera profesional de concertista internacional. Había presentado, actuado en salas de concierto más importantes, prestigiosas, mundialmente: Carnegie Hall, nuevamente Lincoln Center, Wigmore Hall, Royal Albert Hall, Musikverein, recibiendo críticas extraordinariamente entusiastas, excepcionales, elogiosas de críticos musicales más respetados del mundo. Había ganado, conquistado reconocimiento renovado internacional como intérprete excepcional, extraordinario, sublime de Chopin, específicamente siendo considerado uno de intérpretes vivos más
más profundos sensibles de obras de compositor polaco legendario. Había sido invitado, honrado como miembro de jurado de concurso internacional de piano Van Cliburn extraordinario excepcional, reservado solamente para pianistas más respetados reconocidos del mundo. Había creado fundación sin fines de lucro exitosa, próspera e influyente. Fundación Antonio Cervantes para músicos en recuperación de adicciones, organización dedicada exclusivamente a ayudar a apoyar músicos profesionales, artistas, intérpretes batallando, luchando con problemas múltiples diversos de adicción a alcohol, a drogas, facilitando tratamiento profesional apropiado, gratuito, subsidiado, medicación apropiada, terapia individual, grupal, intensiva, apoyo emocional, continuo, permanente, oportunidades reales concretas de empleo, reintegración profesional después de tratamiento exitoso completado, ayudando, transformando literalmente cientos de vidas durante años, operación, en palabras finales conmovedoras, profundas, inspiradoras, universales que Antonio compartía, expresaba frecuentemente, regularmente, consistentemente, cuando reflexionaba, meditaba sobre experiencia transformadora, extraordinaria, providencial, en entrevistas múltiples, extensas, en conferencias públicas motivacionales, inspiradoras, en conversaciones personales, íntimas, vulnerables con personas batallando con adicción. Eduardo me desafió, confrontó arrogantemente, cruel, asumiendo confiadamente, erróneamente que era vagabundo, sin talento, sin habilidades, sin valor, pero experiencias. Extraordinaria, providencial, enseñó, demostró, ilustró múltiples lecciones fundamentales, críticas, universales, aplicables. Primera lección más importante, fundamental, universal, es que apariencias externas superficiales engañan completamente, dramáticamente, sistemáticamente, rutinariamente. Persona viviendo, subsistiendo en calle, vestida en harapos sucios, podría ser virtuoso, extraordinario, entrenado rigurosamente en Curtis Institute, ganador de medalla plata Van Cliburn con décadas de experiencia profesional internacional. Entonces nunca jamás juzguen, evalúen personas superficialmente, por apariencia actual, temporal, por circunstancias presentes. Segunda lección crítica fundamental es que circunstancias externas temporales no definen, no determinan valor inherente, intrínseco, talento. Fundamental, habilidad esencial. Caí, hundí en indigencia absoluta por tragedias devastadoras, inimaginables, por pérdida catastrófica de familia entera, por depresión severa, incapacitante, por adicción destructiva a alcohol, pero talento musical, habilidad técnica pianística, sensibilidad artística acumuladas, desarrolladas durante literalmente décadas, persistieron, permanecieron intactas, preservadas, esperando pacientemente oportunidad de manifestarse, expresarse nuevamente. Tercera lección crítica vital es sobre adicción, sobre salud mental. Adicción a alcohol, a drogas, depresión clínica, PTSD, pueden destruir, demoler vida de absolutamente cualquier persona exitosa, talentosa, brillante, sin excepción alguna. Desarrollé alcoholismo severo. Para adormecer dolor insoportable de perder familia necesitamos urgentemente eliminar estigma social, proporcionar, facilitar tratamiento accesible, gratuito, apropiado, apoyo continuo, permanente, comunidad de Tupreey salvó literalmente mi vida. Cuarta lección fundamental, profunda es que redención, recuperación, reconstrucción completa es genuinamente posible, alcanzable, realista sin importar qué tan bajo profundo hayas caído. Caí completamente, totalmente, perdí absolutamente todo, familia. Carrera, hogar, ahorros, dignidad, identidad, propósito. Pero me levanté, recuperé, reconstruí, recuperé identidad fundamental como pianista, como músico, como artista, recuperé propósito vital, significado profundo. Recuperé pasión profunda, inextinguible por música, por piano, por interpretación, por creación artística, por conexión humana profunda, a través de arte. Entonces, mensaje final más importante, universal para absolutamente todos. Nunca jamás juzguen, evalúen personas superficialmente por circunstancias temporales, por apariencia externa, traten absolutamente todos con dignidad básica fundamental, respeto elemental, cortesía básica, porque nunca saben, conocen realmente qué batallas devastadoras han peleado, qué pérdidas catastróficas han sufrido, experimentado, qué talentos extraordinarios poseen ocultos, qué potencial inmenso tienen para levantarse nuevamente más fuertes, resilientes, y para personas batallando, luchando, desesperando con adicción a alcohol, a drogas, con depresión, con pérdida devastadora, con duelo complicado, con trauma profundo, no resuelto. Por favor, sinceramente busquen ayuda profesional apropiada, acepten apoyo, ofrecido generosamente, no sufran solos en silencio, en vergüenza, porque recuperación completa es genuinamente posible. Vida puede ser extraordinariamente bella, significativa, alegre. Nuevamente música puede ser fuente extraordinariamente poderosa de sanación emocional, profunda de propósito renovado, de significado profundo, de identidad. Recuperada de conexión humana sublime, de alegría, redescubierta de trascendencia espiritual. Vida vale absolutamente la pena, viviendo completamente, sobriamente, conscientemente. Entonces no se rindan nunca, jamás, sigan luchando, porque merecen dignidad, merecen recuperación, merecen vida bella, significativa, alegre nuevamente.
Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.